Estaba un abogado en el paraíso relatando lo terrible, terrible que había sido su experiencia en el paso a la otra vida. Contaba cómo el agua empezaba a rodearlo, entraba por su boca, a través de su garganta, le llenaba los pulmones asfixiándolo, y cómo la temperatura abandonaba su cuerpo en el mar, que como Borges diría, lo rodeaba como la cuerda a la garganta. En eso entró un muerto de sed a decirle, vos sos un pelotudo, ¿cómo vas a decir que mucha agua es algo malo? Yo fallecí por la falta de agua, ¿me entendés? Y de repente entró uno que había sido devorado por leones diciendo, no sé cómo mi experiencia tiene que ver con esta analogía, pero estoy muy contento de poder participar. Hace tiempo empecé a notar algo raro en conversaciones muy distintas entre sí. Gente grande, gente joven, comentarios en internet, charlas de pasillo. Sin importar el tema de conversación, chimentos, internet, política, cultura, vínculos, siempre aparece la misma sensación. ¿Qué carajo está pasando? Y lo interesante es el tono, porque no es enojo ni tristeza, tampoco es el típico cinismo. Es una sensación como de cansancio y confusión, sumado a esta cuestión de tener una idea que nunca termina de cerrar. Como si estuviésemos discutiendo todo el tiempo, pero sin saber sobre qué. Y acá aparece algo que para mí es clave, y es que estamos todos bastante hambrientos de que algo tenga sentido, desesperados porque algo tenga sentido. El problema es que hoy conviven varias maneras de producir sentido al mismo tiempo y todas tiran para un lugar distinto. Por supuesto que nos vamos a sentir cansados, es ruido interno, es como tener la heladera sonando y de repente se detiene y uno dice, esto era el silencio. Supongo que es un síntoma de la época, la gente necesita sentir que está en control, pero lamentablemente estamos viviendo un colapso narrativo en donde distintos paradigmas de distintos momentos de la historia conviven al mismo tiempo en nuestra cabeza. Entonces, si ustedes se preguntan qué es woke, qué es facho, quiénes son los progres, qué carajo es todo esto, bueno, en realidad lo que estamos viviendo es que hay un montón de posturas de distintas épocas históricas que se están solapando y ahora tendríamos que ver cuáles son esas épocas. No solamente por las cosas que consumimos, el cine que vemos, las series que miramos, la música que escuchamos, sino por una cuestión discursiva de la política, de cómo es que se lleva a cabo la política y cómo transitamos hoy en día todos el mundo digital. Dicho de forma bonita, no vivimos una época coherente, sino un choque simultáneo de diferentes paradigmas históricos dentro de la misma subjetividad. El que lo formula de manera más directa es Mark Fisher cuando habla de ontology, vivimos poseídos por un futuro que no termina de llegar y por un pasado que no termina de irse. No avanzamos linealmente, sino que arrastramos capas temporales incompatibles entre sí. Y para los especialistas, perdónenme, pero voy a utilizar la terminología de una forma más bien vaga, y esto lo hago así porque creo que se me va a entender un poco mejor, y no quiero perderme tanto en la precisión de ciertos detalles que a la gente parece chuparle bastante un huevo. Voy a priorizar que me entienda un público más amplio por sobre la precisión cerrada y voy a asumir que la experiencia vivida importa más que la nomenclatura perfecta, sobre todo para mostrar que estas categorías son más bien herramientas y no identidades. Pero entonces, ¿cuáles son estos paradigmas tan diferentes que estamos peleando constantemente? ¿Cuáles son estas sensibilidades? Básicamente puedes dividir la historia en tres épocas distintas desde el siglo XIX hasta acá. El modernismo, el posmodernismo y lo que sea que estemos viviendo ahora. Algunos lo llaman metamodernismo, otros postmodernismo y otros simplemente preferimos llamarlo Roberto. Hay muchas maneras de definirlo, no hay nada claro, y como la filosofía es una disciplina que se encarga del ocaso y esta época todavía no terminó, evidentemente es muy difícil determinar un nombre para lo que estamos viviendo.
Pero de todas formas, voy a intentar describir estas tres sensibilidades y ver cómo aparecen dentro de nuestra cabeza al mismo tiempo. Cronológicamente, primero tendríamos que empezar por el modernismo, que es más o menos desde el siglo XIX hasta mediados del siglo XX, y se define por una creencia en el progreso y en el avance lineal de la historia. La razón y la ciencia serían la forma por la cual entendemos el mundo y dejamos un poco atrás la idea de que Dios es quien explica la realidad. Pero aunque Dios ya no sea el foco central de la sociedad y la cultura, las instituciones siguen siendo estructuras legítimas. El Estado, la Iglesia, las universidades tienen una aprobación general y son consideradas entes necesarios. De esta manera es posible obtener una identidad mucho más estable porque las personas se definen en base a sus deberes y sus responsabilidades. De ahí nace también esta idea de propósito que se extiende hasta el día de hoy. Tiene que ver con, bueno, por ejemplo, si naces hombre, tu deber es participar en la guerra; si sos mujer, tu deber es el de tener hijos y cuidar de tu familia; si sos un adulto, tu deber es participar de los deberes cívicos de tu país; y si sos un niño, tu deber es educarte. Ejemplos de este tipo de sensibilidad son pensadores como Freud y Marx, pensadores de esta época en donde se cree en las grandes narrativas, en la gran misión que tiene la humanidad, si se quiere decir de alguna forma. Se ve mucho en películas viejas en donde aparecen escenas del tipo: pero si yo soy un gran cristiano, yo soy un gran ciudadano, yo soy un hombre, en donde tiene que ver más con el rol que ocupan en la sociedad que con las características que permiten identificarlos como personas. Se puede ver, por ejemplo, también en series como Mad Men, en donde, bueno, obviamente se cagan en las mujeres, en las minorías. La sociedad entera puede pegarle un bife a tu hijo y vos tenés que decirle muchas gracias por educarlo. Se aferran a mantener una identidad profesional, instituciones son vistas como algo inevitable y la masculinidad es un deber. La violencia está normalizada como el costo del orden y del progreso. Los individuos, además de ser perseguidos por las pesadillas de la guerra, también se pierden siendo piezas anónimas de los engranajes burocráticos e industriales. Esto puede observarse, por ejemplo, en películas de Chaplin, y también es obvio que hay que comentar que en esta época se cagan en minorías, en mujeres, y básicamente en todo lo que no sea un hombre blanco adulto heterosexual, que en dicho caso también la estaban pasando bastante como el orto. Entonces, así es como se demuestra que las estructuras rígidas sobreinstitucionalizadas saturan a los individuos y por eso termina cayendo este tipo de sensibilidad. Y pasamos a, en aproximadamente 1960, lo que vendríamos a llamar como posmodernidad. Después de tener un montón de cochecitos con estrés postraumático dando vueltas por la sociedad, se dejó de creer que hay una gran narrativa y que la humanidad está condenada al éxito. La desconfianza a las grandes narrativas es lo que Jean-François Lyotard llama incredulidad hacia los metarrelatos. Comienza a haber desconfianza respecto a Dios, respecto a la patria, respecto a las cosas que dábamos por sentado, como las instituciones, es decir, la Iglesia y el Estado. Incluso la academia, las universidades se ponen en duda. Y acá es donde comienza a prevalecer el uso de la ironía como herramienta para defenderse de las estructuras que tanto oprimen a los individuos. Es un momento de mucha introspección porque, bueno, nace la cultura pop, el pastiche, la gente es mucho más autorreferencial al ser más consciente de lo que está haciendo. Ser consciente de lo que estás haciendo es el resultado de que antes la gente iba por la vida creyendo que iba a progresar siempre y para siempre y que nunca íbamos a terminar en conflictos bélicos de tal magnitud, lo cual terminó sucediendo. Entonces ahora la gente pisa con mucho más cuidado. Exponentes de este tipo de sensibilidad son autores como Lyotard, Baudrillard, Jameson, Foucault, que cuestionan mucho el rol de las instituciones a lo largo de la historia y en nuestra sociedad actual, como así también piensan un poco el rol de las minorías a lo largo de la historia. Esta nueva sensibilidad aparece en programas como South Park o Los Simpsons, que
son una crítica a las series anteriores, tipo Saved by the Bell y Full House, en donde siempre que había un conflicto, la familia feliz terminaba con un "ah", y todo se resolvía sin mayores cuestionamientos. En cambio, los Simpsons y South Park se cagan en todo. Critican todo de forma irónica, cuestionan mucho los roles sociales y las estructuras que son preponderantes dentro de nosotros y que tenemos naturalizadas, pero que en realidad son fácilmente cuestionables y desarticulables. También, por ejemplo, podemos pensar en la posmodernidad a través de dos alternatividades que surgieron primero en la década de los 60, que es el movimiento hippie como contracultura, tratando de sostener las grandes narrativas, pero que fracasa porque la línea por la cual intenta mantener las grandes narrativas no es compatible con la gran variedad de formas de pensar que nacen ante la caída del sentido traído por la devastación tecnológica, ¿no? Entonces, el amor y paz, en primera instancia, parece muy progresista, pero se olvida de las condiciones materiales que también trajo la tecnología. Es todo lo New Age de creer que por meditar 15 minutos te vas a curar de todos los años de explotación psicológica que has recibido en el trabajo. Entonces surgen las subculturas, que se olvidan de la idea de una gran narrativa y no tratan de subsanar esta pérdida de sentido a través de recuperar una gran fórmula, sino que directamente dicen, no, bueno, hay muchos sentidos para muchas personas y cada uno tiene una forma distinta de transitar el sentido. Entonces, esta forma de transitar la realidad logra sobrevivir muchos más años, incluso hasta entradas las redes sociales. El problema de la posmodernidad fue que la deconstrucción constante termina siendo masturbatoria e infértil. La ironía como lenguaje dominante también crea la imposibilidad de tomarse algo en serio sin que sea leído como que sos ingenuo. Es decir, tanto guiri pero al final nadie hace nada. Es una parálisis total de construcción porque si todo el tiempo estás desarmando, después no sabes cómo volver a armar las cosas. Cuando era chiquito, agarré una de esas cajas musicales que tenía mi mamá y convencido de que iba a aprender a construirla, decidí desarmarla pieza por pieza. Cuando terminé de desarmarla no tenía idea de cómo volver a ensamblarla. Y esa caja quedó ahí, para siempre desarmada, sin poder usarse. Ya lo mencioné antes, pero el exceso de ironía imposibilita la sinceridad y la gente termina envenenada por esta ironía y termina sin tener una manera de volver a conectar con las cosas. David Foster Wallace diría que la ironía es la voz de los atrapados que terminan enamorándose de la jaula. Imagínense que cuando surgían cosas como Los Simpsons o South Park, era gente que estaba cansada de esas series en donde todo siempre terminaba con un final feliz y nadie nunca se cuestionaba nada. Entonces la ironía era una herramienta crítica. ¿Qué nos queda a nosotros que crecimos viendo Los Simpsons y South Park? Nosotros tenemos la ironía por default. Lamentablemente, este descreimiento de todo genera también la crítica más grande hacia las subculturas, que es su gatekeeping. Si cada vez que usas una remera en una banda llega un tipo rancio a pedirte que nombres 77 canciones de la banda, entonces la sociedad entera no puede subsistir en base a la alteridad, porque alguien tiene que ser el normie. Así que de a poquito la subcultura quedó relegada a una otredad bastante discriminada. No sé si recuerdan, pero hay un capítulo de Drake y Josh que Drake está asustado porque dos góticas se lo quieren levantar. ¡Qué terrible! ¡Wow! ¡Qué miedo que me dan las góticas! Eso era lo que se pensaba antes. Coincidentemente, la creación de redes sociales llevó esta batalla al terreno digital. En un principio dominada por las subculturas, Internet glorioso, en el que había muchos blogs de gente experta en cosas, pero Internet se vio demasiado útil para quedar relegado a los sectores alternativos de la sociedad. Era demasiado redituable. Pero para hablar un poco de Internet tendríamos que separarlo para mí en dos quiebres. Primero el del 2020 con la pandemia y el segundo con el 2016 y sus antecedentes. Entonces, antes del 2016 las redes sociales eran cronológicas. Es decir, funcionaban relativos a vos y por orden de tiempo. Muy sencillo, el que postea a las 12, vos ves el posteo a las 12. El que postea a la 1, vos veías el posteo a la 1. Entonces, si un día no habías entrado a internet,
al día siguiente vos podías ver los posts en orden cronológico a medida que se fueron posteando. Eras partícipe de la conversación por una simple situación cronológica de que podías ver linealmente cómo es que todo iba apareciendo en relación a lo que vos habías decidido ver y seguir, es decir, amigos, familiares y personas de interés. Pero en el 2016 hay un cambio técnico que es lo que para mí lleva al cambio cultural. El algoritmo de recomendación que se introduce en el 2016 saca la cronología del orden establecido en las redes sociales. De pronto, las cosas que te mostraba Internet eran en relación a tus gustos e intereses posibles y no en relación a vos. Se introduce el algoritmo de recomendación, es decir, un posteo era recomendado hacia vos por intereses en común con gente que no era relativa a vos. Entonces cambia el incentivo estructural, porque el objetivo no era generar comunidad, que las personas que vos conocieras sepan en qué mierda andás y que ahora el objetivo sea que te vea la mayor cantidad de gente posible y por ende que te apruebe la mayor cantidad de gente posible. Esto creo que es el primer quiebre porque dejas de existir para una comunidad en específico, y claro, con la cual después podrías verte en la calle, y empezás a manejarte con reglas de un sistema de distribución, como si fueses un objeto. Esto sí o sí te va a mercantilizar, porque estás funcionando con la lógica de bueno, bonito y barato. Esto va a hacer que obviamente vayas a congeniar mucho menos con el verdulero de la esquina y con la gente que vas a ver mañana en la escuela, que con gente que tal vez tiene intereses en común con vos, pero vive a 77.000 kilómetros y te lleva 52 años de edad. Entonces, por ejemplo, ya no se trata de sostener una identidad en el tiempo o construir un sentido en el tiempo, que era algo que se formaba en relación a la comunidad, sino que empieza a parecerse mucho más a generar contenido y crear piezas para tener la mayor cantidad de replicabilidad y virabilidad posible, como si fueses un producto o una marca. Sospecho que también es cuando arranca esta idea de marca personal, en donde si vos sos una marca, te empieza a exigir otra clase de reglas, porque si sos como una empresa, lo que vos tenés que priorizar es la legibilidad para poder ser más replicable por encima de quizás decir una verdad, decir algo más vulnerable o algo más sofisticado. ¿Por qué? Porque justamente a mayor complejidad, menos es la replicabilidad. Esta huida a lo digital, además de generar cosas como la muerte de los terceros lugares por el libro de The Great Good Place de Ray Oldenburg, sino también termina de rematar a las subculturas que venían ya desarticulándose hacia muchos años. Otra cosa que genera el algoritmo de recomendaciones es que haya gente que se hace viral en serio. Antes, si vos tenías 50.000 reproducciones en un video de YouTube, eras una estrella, eras Bo Burnham. Hoy en día hay videos que tienen millones y millones de reproducciones. Es decir, en un video podés tener más comentarios que la población de Tuvalu. La escala se nos va de las manos, es industrial, y eso lo que genera es que se desborden todos los lugares y las reglas comunicacionales de cada uno de ellos se crucen. Entonces es obvio que los del foro de humor negro se van a llevar mal con el foro de activistas de causas sociales. Los usuarios no comparten la misma netiquette, que es una palabra que se usa para referirse al conjunto de reglas de comportamiento en distintos lugares de Internet o Internet en general. Por ejemplo, en los 90 hubo un fenómeno llamado Eternal September en el que los usuarios de Usenet se quejaban porque antiguamente solamente los nuevos ingresantes universitarios adquirían Usenet en septiembre y tenían todo un año para aprender la netiquette hasta el siguiente año donde ingresaban justamente los nuevos ingresantes. Pero Usenet habilitó la plataforma para muchas más personas por fuera del mes de septiembre, generando estragos y que las personas se llevasen muy mal. Tal vez ustedes eran muy chicos, pero yo recuerdo que en el 2009-2008, si vos veías memes, era bastante raro. De hecho, a veces la gente no entendía qué era lo que estabas consumiendo. De la misma manera que quizá, por ejemplo, si entrabas en Tumblr, era un poco secreto que utilizabas la plataforma y había maneras de que los demás
se enterasen si utilizabas o no esta plataforma. ¿Por qué? Porque, bueno, muchas veces la gente compartía cosas de su sexualidad, cosas de sus traumas, cosas que eran muy vulnerables, que solamente quienes tenían la netiquette de Tumblr podían quizá entender. Hoy en día hasta tu tía comparte memes por WhatsApp. Pero esta clase de cuestiones en donde hay choques y roces en formas de pensar, de comunicar y de netiquette sucedió varias veces. Por ejemplo, cuando en Tumblr se banea el contenido NSFW, Not Safe for Work, muchos de ellos migraron a otras plataformas generando muchísima fricción en Internet. Estos cambios y fenómenos son bastante recurrentes hasta que tu tía está en Internet después de la pandemia. Ahí es cuando hay un ingreso enorme de personas y todo se vuelve cualquiera. A falta de una mejor expresión, se llenó de normis. Pero hablando en serio y por una cuestión de volúmenes, es cada vez más influyente Internet en la esfera de lo público. Entonces también son cada vez más poderosos los actores que quieren estar dentro de las plataformas. Hoy en día estamos todos crónicamente en Internet y gracias a eso es todo mediado y distanciado. Por eso también es poco genuino y nacen conceptos como el cringe. Lamentablemente, la crítica hoy es fácilmente absorbida por el mercado. Está lleno de productos cínicos. Ya no existe ser alternativo porque ahora podés comprar las cadenas y la ropa negra por Temu. Pero no es solamente la ropa. El tráfico de ideas a tamaño bocadito, sumado al impulso crítico de generaciones criadas a base de South Park y Los Simpsons, engendran nenes edgy que no creen en nada y especialistas que se ven obligados a refugiarse en la hiperespecificidad para no decir cosas sacables de contexto. Y con los problemas que hay ahora, el mundo exige respuestas reales y no juegos del lenguaje como lo que se le viene acusando a la academia de hacer. Es lo que el enfermo de Curtis Yarvin llama la catedral, pero que históricamente siempre se supo y se le ha dicho como Torre de Marfil. No es solamente la Academia del Periodismo igual el responsable de esta desarticulación del consenso social. En cambio, ¿no es acaso igual de responsable la gente que se encarga de administrar la criatura Lovecraftiana que llamamos hoy en día Internet, que es alimentada por conglomerados que poco les importa nuestra salud mental y nuestra cohesión social? Como verán, es poco claro dónde termina lo posmoderno y dónde arranca Roberto. También porque lo posmoderno era un poco un nombre provisorio a una serie de fenómenos que surgen como respuesta a lo anterior. Las sociedades se desplazan hacia medios interactivos globales mientras descienden su cohesión. Las redes sociales sustentan comunidades virtuales más grandes y geográficamente dispersas. Ya no es necesario estar en el lugar de moda para acceder a un género o a una moda. Puede incluso que desconozcas la nacionalidad o la etnia y el nombre de un amigo cercano. Es maravilloso encontrar gente con la cual compartir intereses, pero ¿pueden las relaciones online reemplazar las presenciales? ¿Pueden las comunidades virtuales reemplazar y brindar los mismos beneficios que ver en tiempo real a tus seres queridos? A medida que la cultura y la sociedad se atomizan, se vuelve cada vez más difícil sostener una ideología coherente en el tiempo. Y no es porque falten ideas, sino porque falta continuidad. Las religiones no desaparecen, pero se desarman en una espiritualidad vaga, descontextualizada, descoordinada, sin un marco común o un horizonte al cual apuntar. Las ideologías políticas dejan de funcionar como proyectos históricos y se convierten en movimientos online muy raros y muchas veces completamente desconectadas de la realidad material que dicen representar. Lo que hoy circula como creencia ya no es una creencia en el sentido clásico. No organiza la vida porque no se articula a través del pasado ni proyecta un futuro. Entonces, no se puede sostener de una manera prolongada. Funciona más bien como una señal identitaria, como un cartel que uno se pone, una etiqueta, un tag.
Decir cosas como Dios, patria, familia, viva la libertad, neoliberal incluso, antiprogresista, muchas veces no implica un sistema de valores desplegado, sino la exhibición de una estética general, intercambiable, incluso parecido a la ropa que nos compramos y nos cambiamos en la siguiente tendencia. En redes esto se ve clarísimo. La gente sabe perfectamente quién es hoy, pero no puede explicar muy bien para qué ni hacia dónde. Así no hay ninguna narrativa que aguante el paso del tiempo. Sin continuidad, cualquier identidad se va a volver frágil y todo queda atrapado en un presente infinito, en el yugo de la hora. En otras palabras, no solamente estamos siendo poseídos por fantasmas de otras épocas, sino que nosotros mismos somos bastante fantasmas. Por eso cuando alguien pone en duda esas identificaciones, la reacción suele ser desmedida. No se discuten como una idea más, sino como una batalla por el alma. Porque en este contexto atomizado no hay diferencias simbólicas. Tener una mala idea es casi lo mismo que ser una mala persona. Porque, claro, no hay distancia entre lo que pienso y lo que soy, justamente porque mi identidad se sostiene sobre esa etiqueta momentánea. Y en ese escenario aparecen dos reflejos conocidos. Los que dicen volvamos al modernismo porque lo posmoderno no está funcionando, como si no hubiese fracasado el modernismo. Y luego están aquellos que dicen, no, hay que seguir con el posmodernismo porque lo moderno no funciona, como si lo posmoderno no estuviese fracasando en este mismo momento. Estamos olvidando también que ninguno de los dos modelos se reemplaza en limpio, no es tipo cortar y arrancar de cero. En realidad se solapan, conviven, justamente nosotros somos el experimento de esa convivencia. Cuando no reconocemos ese desfasaje, lo único que queda es el conflicto permanente, la confusión y el cansancio que deriva de todo esto. En este contexto, yo creo que lo más valioso que tenemos no es una certeza nueva, sino más bien la duda. Duda la podonga. Pero no, realmente no la duda como parálisis de no avanzamos por las dudas, sino más bien esta duda activa que se mueve, que prueba, que tantea el territorio para no ceder el lugar. Eso termina cambiando incluso la forma en la que uno se acerca a los demás. Seamos honestos, si hoy entramos a una conversación con las palabras equivocadas como woke, progre, zurdo, facho, liberto, la discusión terminó antes de que pudiese empezar. En la mayoría de los casos, el otro no escucha lo que decís, se defiende. Toda discusión es una batalla por el alma. Entonces, muchas veces, avanzar hoy no es de frente, es en diagonal. No se trata solo de convencer, sino de agrandar el mundo un poquito. Hace un tiempo que estoy intentando convencer sin utilizar las palabras que sé que van a activar rechazo. Trato de bordear el tema, mostrar algo que me movió a mí, algo que me hizo ver las cosas de manera distinta, porque cuando alguien te amplía el mundo, ya no es más visto como una agresión, sino que es visto como un descubrimiento. Una duda que busca de formas indirectas decir lo indecible. Creo que lo que está apareciendo es una nueva sensibilidad. Es más estratégica en personas que entienden el valor de los sistemas, pero también sus peligros, que saben que sin sistemas no puede haber una coordinación, pero que también saben que la crítica a los sistemas es que fácilmente se vuelven picadoras de carne. El problema es que hoy en día hay un conflicto en el que cuando alguien defiende un sistema es denotado como conservador y cuando alguien lo critica es denotado como alguien posmoderno, progre, inconclusivo. Pero recordemos que no existen solo dos formas de producir sentido. La salida quizá no sea elegir entre uno de esos polos, sino poder pulular entre todas las opciones, acorde a nuestra conveniencia. Quizá estos modos de producir sentido son herramientas y no formas de nuestra identidad. Digo, no me parece que sea el horóscopo. Eso también es duda como sensibilidad. La duda que busca formas indirectas de decir lo indecible. Creo fervientemente que hoy en día está apareciendo una nueva sensibilidad. Gente más estratégica, personas que entienden el valor de los sistemas, pero también entienden que la crítica es necesaria para que no se vuelva una picadora de carne. El problema es que hay que intentar no leerlo mal, porque muchas veces cuando alguien defiende un pequeño marco de algún sistema, es visto como conservador y
Por otro lado, cuando alguien hace una crítica, es directamente visto como una especie de posmo que es inconcluyente. Son dos posturas confusas, la de que hay que destruirlo todo o que hay que dejar todo como está. Tal vez la salida no sea elegir uno de esos dos y entender que son en realidad herramientas para que estén a nuestra disposición, porque vivimos atravesados por instituciones modernas, lenguaje posmoderno y algoritmos de Roberto. Entonces, quizá para frenar esta locura de contradicción, no necesitamos una nueva gran verdad. Tal vez necesitamos otra cosa, una síntesis científico-poética. Una forma de pensar que no renuncie a la razón y la crítica, pero que a veces entienda que lo más efectivo no es decir las cosas de frente, sino generar las condiciones para que pueda descubrirlo por su cuenta. Entregar lo que nos gusta de este mundo como pequeños obsequios, convencer por detrás y aceptar que tal vez nadie sabe en realidad qué carajo está pasando, y eso está bien.